La patrona pateó al mendigo. Él se limpió el barro y reveló: «Yo soy el dueño de esta hacienda». La lluvia torrencial de mayo había transformado el camino principal que conducía a la hacienda Valdivia en un lodazal de barro y agua sucia, pero Lucía Valdivia no tenía tiempo para pensar en el clima mientras descendía del elegante carruaje, agarrando su costosa falda de seda para no ensuciarla. Tenía una reunión importante con el abogado de la familia en la próxima hora, y lo último que necesitaba era que algún mendigo sucio le bloqueara la entrada principal a la propiedad, pero eso fue exactamente lo que vio cuando se acercó al gran portón de hierro forjado. Un hombre harapiento, cubierto de barro de pies a cabeza, tendido junto al muro de piedra como si hubiera muerto allí. Lucía tenía 28 años y había heredado la hacienda de 150 hectáreas de su padre muerto 3 meses atrás, transformándola de una hija consentida que nunca había conocido el mañana en una mujer de negocios que debía dirigir una de las propiedades más rentables de la provincia de Buenos Aires. Los últimos 3 meses habían sido una pesadilla de cuentas, contratos y decisiones difíciles, y su paciencia para cualquier cosa que pareciera un obstáculo en el camino de su eficiencia había desaparecido por completo. «Vete de aquí», gritó ella, acercándose al hombre tendido. «Esta es propiedad privada. No permitimos mendigos aquí». El hombre no se movió. Lucía miró más de cerca y vio que su pecho subía y bajaba lentamente. Estaba vivo, pero parecía inconsciente o demasiado débil para responder. Por un momento, algo en ella, tal vez el recuerdo lejano de la bondad que su padre siempre mostraba hacia los necesitados, la hizo dudar. Pero entonces vio el reloj de bolsillo elegante de su padre y se dio cuenta de que solo tenía 45 minutos hasta la reunión. «He dicho que te vayas», repitió ella, más fuerte esta vez, y cuando el hombre aún no respondió, algo en Lucía se rompió. La frustración de los últimos meses, el peso de la responsabilidad inesperada, el miedo secreto de que no sería lo suficientemente fuerte para dirigir la propiedad, todo explotó en un momento de furia. Con un movimiento rápido, lo empujó con la punta de su bota cara, golpeando al hombre en las costillas. «He dicho que te largues de mi tierra», gritó ella, golpeándolo de nuevo, esta vez más fuerte. El hombre se retorció levemente, un gemido débil saliendo de su garganta. Lucía se preparaba para golpearlo una tercera vez, cuando vio que él levantaba lentamente la mano, tratando de limpiarse el barro de la cara. Sus dedos temblaban, débiles y sucios, pero hacían movimientos deliberados, limpiando el polvo seco y el barro fresco que cubrían sus rasgos. Cuando abrió los ojos, Lucía se congeló. Eran ojos azules, inusualmente claros, y la miraban con una mezcla de dolor y algo que parecía ser diversión. No, eso no podía ser, pero cuando continuó limpiándose la cara, revelando rasgos que hablaban de educación y clase bajo la suciedad, el corazón de Lucía comenzó a latir más rápido por una razón que aún no podía nombrar. «Señora Valdivia», dijo el hombre, su voz ronca pero clara, con un acento que hablaba de años pasados en el extranjero. «Es interesante ser saludado de esta manera en la propia hacienda de uno». Lucía dio un paso atrás. «¿Qué tonterías dices? Esta propiedad me pertenece a mi padre, Eduardo Valdivia, y ahora es mía». El hombre se incorporó lentamente hasta sentarse, gimiendo de dolor. Cuando hablaba, cada palabra parecía costarle un esfuerzo. «Eduardo Valdivia no fue solo su padre, señora. También fue el tutor legal de Mateo Mendoza, el hijo de Carlos Mendoza, quien fue su socio comercial durante 30 años. Lucía sintió que el suelo se movía bajo ella. Mateo Mendoza, ese nombre. Su padre lo había mencionado, pero había dicho que había desaparecido en América años atrás, que había renunciado a cualquier reclamo sobre la propiedad. Los abogados le habían confirmado que la propiedad era exclusivamente suya ahora. «Mateo Mendoza está muerto o desaparecido», dijo Lucía, su voz menos segura ahora. «Mi padre me dijo que no había tenido noticias de él en 10 años». El hombre se puso de pie, apoyándose en el muro de piedra. Cuando se enderezó, Lucía se dio cuenta de que era alto, probablemente una cabeza más alto que ella, y que bajo la ropa rota y la suciedad
Su cuerpo mostraba signos de trabajo duro y vida difícil. Mateo Mendoza no está muerto. Señora, estoy justo frente a usted. Lucía rió, pero el sonido fue hueco. Eso es ridículo. Si eres Mateo Mendoza, ¿por qué pareces un mendigo? ¿Por qué estás acostado en el barro en lugar de venir a la puerta principal? Mateo la miró largamente, y en sus ojos Lucía vio algo que la hizo sentir incómoda. Un juicio silencioso de que había sido pesada y encontrada insuficiente. Porque quería ver quién eres realmente. Lucía Valdivia. Quería ver a la mujer que afirma merecer dirigir la propiedad que mi padre y tu padre construyeron juntos. Y ahora he visto. No tienes ningún derecho a juzgarme, dijo Lucía, su voz elevándose. No sabes nada sobre mí, sobre cuánto he trabajado en los últimos 3 meses, sobre sé que golpeaste a un hombre indefenso en lugar de ofrecerle ayuda, la interrumpió Mateo. Sé que tu primer instinto cuando viste a alguien sufriendo fue la violencia, no la compasión. Y sé que... Mateo hizo una pausa, respirando profundamente. Sé que me he enamorado de la idea de ti, basándome en las cartas de tu padre, pero la realidad es muy diferente. Las palabras de Mateo la golpearon más fuerte que cualquier bofetada física, porque eran verdad. Su padre, Eduardo, había sido conocido en toda la provincia por su generosidad, por la forma en que trataba a sus trabajadores como personas, no como herramientas. Y en los primeros 3 meses desde su muerte, Lucía había transformado la hacienda en una operación fría y eficiente, donde la ganancia era lo único que importaba. «Si realmente eres Mateo Mendoza», dijo Lucía, su voz temblando ahora, «¿por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste todo atrás?» Mateo se apoyó pesadamente contra el muro, el cansancio y el dolor evidentes en su rostro. «Me fui porque mi padre murió, y mi tutor, tu padre, me dijo que tenía que hacerme hombre por mi cuenta, que mi herencia sería guardada para mí, pero que tenía que demostrar mi valía antes de reclamarla. Así que me fui a América. Trabajé en minas, en haciendas, en cualquier lugar que me contratara. Aprendí lo que significa luchar por cada dólar, dormir con el estómago vacío, ser tratado como basura por personas que tienen poder sobre ti. ¿Por qué regresaste ahora? Porque recibí una carta del abogado de tu padre hace 4 meses, diciéndome que Eduardo había muerto y que la propiedad iba a ser dividida según la voluntad original de nuestros padres. La mitad para ti, la mitad para mí. Partí inmediatamente, pero el viaje fue... Mateo se detuvo, cerrando los ojos. El barco en el que viajaba naufragó cerca de Mar del Plata. Sobreviví, pero perdí todo lo que tenía. He pasado las últimas 6 semanas tratando de llegar aquí, viajando a pie, durmiendo en graneros y zanjas. Lucía sintió algo frío y pesado instalarse en su estómago. Si estaba diciendo la verdad, si él era realmente Mateo Mendoza, entonces ella acababa de golpear al copropietario de la propiedad, al heredero legítimo de la mitad de todo lo que creía que era solo suyo. ¿Tienes pruebas?, preguntó ella, su voz casi un susurro ahora. ¿Cómo puedo saber que no estás mintiendo? Mateo abrió los ojos y la miró directamente. Todas mis pruebas se hundieron con el barco. Mis documentos, mi dinero, todo. Todo lo que tengo es mi palabra y los recuerdos de una vida pasada aquí antes de irme. Él hizo una pausa. Adentro, en la biblioteca grande, bajo la tercera tabla del piso, cerca de la ventana oeste, hay una caja de metal. En esa caja está el contrato original firmado por mi padre y tu padre, dividiendo la propiedad equitativamente entre sus hijos. También hay una fotografía tuya y mía, tomada cuando tenía 6 años y yo tenía 16, un mes antes de la muerte de mi padre. Lucía recordaba vagamente la fotografía. Había estado en la caja de pertenencias personales de su padre, que ella aún no había abierto completamente después de su muerte, incapaz de enfrentar el dolor de los recuerdos. «¿Por qué no me dijiste quién eras cuando llegué por primera vez al portón?», preguntó ella. «Porque quería ver quién eres cuando crees que nadie te está juzgando, cuando crees que no hay consecuencias». Mateo dio un paso hacia ella, cojeando visiblemente. «Y he visto, Lucía, he visto a una mujer que ha olvidado todo lo que su padre le enseñó sobre bondad y dignidad». Las lágrimas picaron los ojos de Lucía. «No entiendes. Desde que murió papá, todos intentan aprovecharse de mí.
los trabajadores pidiendo salarios más altos, los comerciantes tratando de engañarme, los hombres del pueblo asumiendo que soy demasiado débil para dirigir esta propiedad. Tuve que volverme dura solo para sobrevivir. Volverse cruel no son lo mismo, dijo Mateo suavemente. Tu padre fue el hombre más fuerte que conocí, y era también el más gentil. Lucía miró al hombre sucio frente a ella, y se dio cuenta con un peso terrible que él tenía razón. En su esfuerzo por demostrar que podía dirigir la propiedad, se había convertido exactamente en el tipo de persona que su padre despreciaba. Se había convertido en alguien que golpeaba a los débiles en lugar de ayudarlos. Lo siento, susurró ella. No sabía que eras tú, pero eso no es excusa. Lo que hice fue horrible, sin importar quién eras. Mateo la estudió por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Reconocer tu error es un comienzo, pero las disculpas no son suficientes cuando lastimas a alguien, Lucía. Tienes que demostrar que has aprendido, que serás diferente en el futuro. ¿Cómo puedo hacer eso? Mateo miró hacia el gran portón de la propiedad, luego de vuelta a Lucía. Déjame entrar a la casa que es mitad mía. Dame un lugar para lavarme, ropa limpia y una comida caliente. Luego sentémonos, como socios iguales, y veamos si podemos encontrar una manera de dirigir esta propiedad juntos, en el espíritu de la visión que nuestros padres tuvieron para ella. Lucía asintió, su garganta demasiado apretada para palabras. Se hizo a un lado, abriendo el portón completamente y haciendo señas hacia el carruaje. El conductor, que había visto todo el intercambio desde la distancia, parecía confundido, pero bajó para ayudar. «Este caballero es mi invitado», dijo Lucía, su voz firme a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Llévalo a la casa principal. Prepara la habitación azul, la mejor que tenemos, y envía a alguien a buscar al doctor Ramírez inmediatamente». «No necesito un doctor», protestó Mateo. «Tienes las costillas magulladas por mis patadas», dijo Lucía. «Es lo menos que puedo hacer». Mientras el carruaje partía, con Mateo hacia la casa principal, Lucía se quedó sola en el portón por unos momentos, mirando sus propias manos como si no las reconociera. Estas manos, que habían crecido aprendiendo a ser gentiles con los animales y generosas con los necesitados, acababan de usar la violencia contra un hombre indefenso. La pregunta era si podía volver a ser la persona que su padre la había criado para ser, o si los últimos 3 meses la habían transformado en alguien que no reconocería en el espejo. Cuando llegó a la casa principal 30 minutos más tarde, perdiendo completamente la reunión con el abogado por la que había estado tan preocupada, encontró la propiedad en un alboroto. Mateo había sido llevado arriba para lavarse, el doctor había sido llamado, y la cocina estaba preparando una comida completa. María, el ama de llaves que había trabajado para la familia Valdivia durante 40 años, esperaba a Lucía en la entrada. «¿Es verdad?», preguntó María, su voz baja. «¿Es realmente el joven Mateo?». Lucía asintió. «Es él, María». «¿Y yo?». Ella se detuvo, su voz quebrándose. «Lo traté horriblemente». María puso una mano en el brazo de Lucía. «Tu padre solía decir que la verdadera medida del carácter de una persona no es si cometen errores, sino qué hacen después de cometerlos. Todavía tienes tiempo para mostrar tu verdadero carácter, hija mía». 2 horas más tarde, después de que Mateo se había lavado, había sido examinado por el doctor y se le había ofrecido una comida completa. Lucía lo encontró en la gran biblioteca, de pie frente a la ventana oeste, mirando los campos que habría reconocido de su infancia. Ahora vestía ropa limpia, prestada por uno de los trabajadores más altos, y con el cabello lavado y la cara limpia, Lucía pudo ver claramente al hombre que una vez fue el niño sobre el que su padre hablaba con tanto afecto. «El doctor dice que tienes 3 costillas fracturadas», dijo Lucía desde el umbral. «Por mis patadas y probablemente por el naufragio. Mateo no se dio la vuelta. Se curarán. También dice que tienes neumonía en el pulmón izquierdo y que estás desnutrido. Que tuviste suerte de sobrevivir al viaje aquí en el estado en que estabas. He sobrevivido a cosas peores». Lucía entró en la habitación, forzando sus piernas a moverse cuando todo lo que quería hacer era huir.
Hablé con el abogado por teléfono. Confirma tu historia. Hay efectivamente un testamento y un contrato que divide la propiedad equitativamente entre nosotros dos. Mi padre, ella se detuvo, su garganta apretándose. Mi padre nunca me lo dijo. Dejó una carta para ser abierta después de su muerte, explicando todo, pero el abogado dice que me negué a leerla, que insistí en que ya sabía todo sobre los asuntos de la familia. Mateo finalmente se dio la vuelta para mirarla. ¿Por qué no leíste la carta? Porque tenía miedo, dijo Lucía, su voz rota y honesta. Tenía miedo de que si la leía, si enfrentaba sus últimas palabras, se volvería real que él ya no está. Mientras la carta permaneciera, sin leer podía pretender que él solo está ausente, que volverá y me dirá qué hacer, cómo ser. Mateo estudió a Lucía por un largo momento, viendo no a la mujer dura que lo había golpeado en el portón, sino a la niña asustada que luchaba por llenar los zapatos de un gigante. Tu padre hablaba de ti constantemente en las cartas que me enviaba. Decía que eras amable, que tenías el corazón de tu madre y su mente, que te preocupabas más por la felicidad de los trabajadores que por las ganancias. Tal vez era así una vez, susurró Lucía, pero tuve que convertirme en otra persona para sobrevivir en este mundo. O tal vez, dijo Mateo suavemente, te convertiste en otra persona porque nadie te desafió a seguir siendo la persona que tu padre te crió para ser. Tal vez necesitabas a alguien que te mostrara cuando estabas a punto de perderte. Lucía se sentó en el gran sillón de cuero que había sido el favorito de su padre. Golpeé a un hombre indefenso hoy. ¿Cómo puede alguien perdonarme por eso? ¿Cómo puedo perdonarme a mí misma? Comenzando por reconocer que te equivocaste, continuando cambiando. Mateo vino y se sentó en el sillón opuesto, y, si me lo permites, me gustaría sugerir que trabajemos juntos para restaurar esta propiedad a la visión que nuestros padres tuvieron para ella. Una propiedad donde las personas son tratadas con dignidad, donde la ganancia no viene a costa de la humanidad. ¿Por qué querrías trabajar conmigo después de lo que te hice? Porque reconoces tu error. Porque veo en tus ojos que realmente te importa lo que hiciste, y porque tu padre me pidió, en su última carta para mí, que cuidara de ti si alguna vez volvía. Decía que te dejaría creer que heredabas todo sola, porque quería ver si podías dirigir, pero que esperaba que mi aparición te enseñara a dirigir con un socio, no como un tirano solitario. Lucía comenzó a llorar entonces, lágrimas pesadas y ruidosas que venían de lo profundo de su alma. Lloraba por el padre que había perdido, por la persona en la que se había convertido en su ausencia, por el hombre que había lastimado en el portón, por todo lo que se había roto en ella en los últimos 3 meses. Mateo se levantó y, después de dudar, vino y se sentó en el brazo de su sillón. Puso una mano en su hombro, un gesto de consuelo que era más de lo que merecía, pero menos de lo que necesitaba. La carga de dirigir solos puede hacernos crueles, dijo él suavemente. Aprendí eso en América, cuando tuve que luchar por todo, pero también aprendí que el verdadero poder no viene de ser temido, sino de ser respetado. No de golpear a los débiles, sino de levantarlos. ¿Cómo sabes todas estas cosas cuando solo eres 5 años mayor que yo? Porque yo también cometí errores, Lucía. Lastimé a personas en mi búsqueda de sobrevivir. La diferencia es que tuve años para lamentar esas elecciones, para aprender de ellas. Tú tienes la oportunidad de aprender más rápido, de cambiar tu camino antes de ir demasiado lejos por el camino equivocado. En las semanas que siguieron, algo notable sucedió en la hacienda Valdivia. Lucía y Mateo comenzaron a trabajar juntos, ella enseñándole sobre las operaciones diarias que había desarrollado, él enseñándole sobre tratar a las personas con dignidad que había aprendido en sus años difíciles. Se reunieron con los trabajadores que Lucía había despedido en los últimos meses, ofreciendo disculpas y compensación. Instauraron las políticas de salud y seguridad que el padre de Lucía había instituido, pero que ella había abandonado en nombre de la eficiencia. A medida que trabajaban juntos, Lucía comenzó a ver a Mateo no solo como su socio comercial o como el hombre al que había lastimado, sino como alguien cuya fuerza venía de la vulnerabilidad que no temía mostrar, cuya bondad no era debilidad sino coraje. Y Mateo a su vez vio en Lucía no a la mujer cruel del portón,
sino a una persona que luchaba por encontrar el equilibrio entre poder y compasión, alguien que realmente quería hacer las cosas bien. Una noche, 3 meses después de que Mateo llegara, estaban sentados en la gran terraza que daba al atardecer, revisando los planes para la expansión de la propiedad. Las montañas de los Andes se elevaban en la distancia, sus picos aún cubiertos de nieve a pesar del calor del verano. «Mateo», dijo Lucía dejando la pluma, «tengo una pregunta que he querido hacer durante semanas». Él levantó la vista de los papeles. «¿Qué pregunta? ¿Por qué realmente estabas acostado en el portón ese día? Podrías haber venido directamente a la puerta. Podrías haber enviado palabra antes. ¿Por qué elegiste estar allí luciendo así?» Mateo miró sus manos, que ahora ya no estaban sucias, pero que aún llevaban las cicatrices del trabajo duro. «Estaba enfermo cuando llegué al borde de la propiedad. La neumonía ya estaba avanzada y no había comido nada sustancial en días. Logré llegar hasta el portón antes de caer». Él hizo una pausa. «Incluso en ese momento, cuando estaba casi inconsciente, te escuché venir y decidí no decir nada. Quería ver qué harías cuando encontraras a un extraño en necesidad, y fallé tu prueba. Fallaste la prueba que tu padre nos habría puesto a ambos». Mateo la miró, pero luego, cuando te diste cuenta de quién era yo y lo que habías hecho, pasaste una prueba diferente. La prueba de reconocer cuando te equivocas y tener el coraje de cambiar. Lucía miró el atardecer que pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa. «Soñé con papá anoche. Me dijo que estaba orgulloso de mí, no porque dirija la propiedad perfectamente, sino porque encontré a alguien que me desafía a ser mejor». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que encontré más que un socio comercial». Lucía giró la cabeza para mirar a Mateo, su corazón latiendo fuerte. «Le dije que encontré a alguien que me vio en mi peor momento y que aún creyó que merecía una segunda oportunidad». Mateo extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos calentando su piel fría. «Lucía, desde ese día en el portón, te he visto transformarte cada día. He visto enfrentar tus errores, trabajar para corregirlos. Te he visto convertirte en la mujer que tu padre sabía que podía ser. ¿Y qué ves cuando me miras ahora? Veo a una mujer que es fuerte sin ser cruel, que dirige sin tiranizar, que no tiene miedo de admitir cuando se equivoca. Veo a alguien con quien me gustaría construir un futuro, si me lo permitiera». Lucía sintió lágrimas subiendo a sus ojos, pero estas eran diferentes de las lágrimas de vergüenza y arrepentimiento que había derramado en los primeros días después de la llegada de Mateo. Estas eran lágrimas de nuevo, algo como esperanza y tal vez el comienzo del amor. «Cuando miro hacia atrás a ese día en el portón», dijo ella suavemente, «me siento avergonzada de la persona que era, pero también estoy agradecida». «¿Agradecida?» Porque sin ese momento, sin ese horrible, vergonzoso momento, cuando mostré en quién me había convertido realmente, no habría sido forzada a confrontarme a mí misma. No te habría conocido, no habría aprendido que el verdadero poder viene de la bondad, no de la crueldad. Mateo apretó su mano más fuerte. A veces necesitamos vernos en nuestro peor momento para encontrar la motivación para convertirnos en nuestra mejor versión. Se quedaron así mientras el sol se ponía completamente, las manos unidas, mirando la propiedad que ahora era verdaderamente de ambos juntos. Y en el silencio, ambos entendieron que a veces nuestros momentos más oscuros nos traen las lecciones que más necesitamos, y que la persona a la que lastimas peor puede convertirse en la persona que te ayuda a sanar. Un año después, en un cálido día de agosto, Lucía y Mateo se casaron en el gran jardín de la hacienda. Los trabajadores que Lucía había despedido y luego traído de vuelta estaban sentados en las primeras filas, testigos de su transformación. María lloraba en su pañuelo, orgullosa de la niña que había visto crecer y de la mujer en la que se había convertido. Cuando el sacerdote preguntó si Lucía tomaba a Mateo como esposo, ella se detuvo por un momento, mirando al hombre que una vez yacía en el barro en su portón, a quien ella había pateado e insultado. El hombre que, a pesar de todo, le había ofrecido gracia y una segunda oportunidad. «Sí, quiero», dijo ella, su voz firme y clara, y cuando se besaron como marido y mujer,
Todos los presentes sintieron que estaban presenciando más que una boda. Estaban presenciando el cierre de una transformación, el nacimiento de una asociación construida no sobre la perfección, sino sobre el reconocimiento de los errores y el coraje de ser mejores. En la noche de su boda, mientras bailaban solos en la gran terraza bajo las estrellas de verano, Lucía le susurró a Mateo al oído: «Gracias por dejarme patearte». Él rió, un sonido cálido y profundo. No es lo que una novia suele decir, lo digo en serio. Si no me hubieras permitido mostrar en quién me había convertido realmente, si hubieras venido a la puerta civilizado y educado, nunca habría sido forzada a confrontar lo peor de mí. No me habrías dado el mayor regalo que podías dar, el espejo que me muestra quién no quiero ser. Mateo la acercó más, sus manos firmes alrededor de su cintura. Y tú me diste un regalo, Lucía. Me mostraste que las personas realmente pueden cambiar, que el arrepentimiento puede llevar a la transformación si estás dispuesto a trabajar para ella. Bailaron en silencio por unos momentos, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía. Entonces Lucía levantó la cabeza de su pecho. «Mateo, hay algo que necesitas saber». Él la miró hacia abajo, preocupado por el tono serio de su voz. «¿Qué?» «Finalmente leí la carta de mi padre, la que me dejó para abrir después de su muerte. Y decía que su mayor arrepentimiento era no haberme enseñado lo suficiente sobre la importancia de la vulnerabilidad, sobre pedir ayuda cuando la necesitas, sobre admitir cuando te equivocas. Decía que esta es la razón por la que arregló que heredara la propiedad sola inicialmente, para que aprendiera esas lecciones sola antes de saber de ti». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Lucía. Decía que sabía que me volvería dura y solitaria por un tiempo, pero que confiaba en que, cuando aparecieras, serías el espejo que necesitaba para verme a mí misma con claridad. Tu padre era un hombre sabio. Lo era, y necesito que sepas que, cada día, me despierto agradecida por ese día en el portón, por mi momento más vergonzoso, porque fue el catalizador que me trajo aquí, a esta vida, a ti. Mateo la besó entonces, un beso que contenía promesas de futuro, de asociación, de amor construido sobre el fundamento de la honestidad brutal y la gracia inmerecida. Y en ese beso, ambos entendieron que las mejores historias de amor no son las que comienzan con perfección, sino las que comienzan con verdad, por más dolorosa que sea esa verdad. Años más tarde, cuando eran viejos y la hacienda era dirigida por sus hijos, Lucía y Mateo aún visitaban el portón donde todo comenzó. Se paraban, allí, las manos arrugadas aún firmemente unidas, y recordaban el día en que una patrona arrogante pateó a un mendigo sucio, sin saber que estaba pateando a su futuro esposo, su copropietario, y el espejo que le mostraría quién era realmente y quién podía llegar a ser. Y cada vez que se paraban allí, Lucía agradecía al cielo por su momento más vergonzoso, porque ese momento, por muy doloroso que hubiera sido, la había puesto en el camino que la transformó de una mujer perdida en dolor y miedo en una mujer que sabía que el verdadero poder no viene de nunca equivocarse, sino de tener el coraje de reconocer tus errores y trabajar cada día para ser mejor de lo que fuiste el día anterior.